Lección del breviario para el domingo 16 de Pentecostés. Las lecciones del primer nocturno son del comienzo del libro de Judith. Arfaxad, pues, rey de los Medos, había sujetado a su imperio muchas naciones y edificó una ciudad sumamente fuerte que llamó Ecbátana, cuyos muros construyó de piedras labradas a escuadra, los cuales tenían 70 codos de anchura y 30 de altura, y levantó sus torres hasta 100 codos de elevación. Estas eran cuadradas, y tenía a cada lado la extensión de 20 pies, e hizo sus puertas de la altura de las torres. Después de esto, jactábase de su poder por la fuerza de sus ejércitos y por sus famosos carros de guerra. Pero Nabucodonosor, rey de los asirios, que reinaba en la gran ciudad de Nínive, el año 12º de su reinado, entró en batalla contra Arfaxad y venció en la espaciosa llanura llamada Ragau, cerca del Éufrates y del Tigris y del Hadasón, en tierras de Erioc, rey de los Helicos. Entonces adquirió gran pujanza el reino de Nabucodonosor, y engrióse su corazón, y despachó mensajeros a todos los habitantes de Cilicia, de Damasco y del Líbano, y a los pueblos que están en el Carmelo y en el Cedar, a los moradores de la Galilea en la vasta campiña de Esdrelón, y a todos los de Samaria y de la otra parte del Jordán, hasta Jerusalén, y a toda la tierra de Jesé, hasta tocar los términos de la Etiopía. A todos estos envió embajadores Nabucodonosor, rey de los asirios, mas todos, de común acuerdo, se negaron a lo que les pedía, remitieron los enviados con las manos vacías y los echaron de sí con desprecio. Indignado con esto, el rey Nabucodonosor contra todas aquellas naciones juró por su trono y por su reino que se había de vengar de todas ellas. El año 13º de su reinado, a 22 del mes primero, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de los asirios, sobre la manera de tomar venganza. Convocó a todos los ancianos y a todos los capitanes y campeones y propuso en consejo secreto su determinación. Díjoles que su designio era subyugar toda la tierra a su imperio. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro de San Ambrosio, obispo, sobre Elías y el ayuno. Prohíbese a los que ejercen el poder beber vino por temor de que, después de haber bebido, pierdan la cordura. Sin duda que habían bebido hasta embriagarse los que deseaban entregarse a Holofernes, caudillo del ejército del rey de los asirios. Pero no bebía vino Judith, la cual desde que quedó viuda ayunaba cada día, excepto en las fiestas solemnes. Avanzó provista de estas armas y sepultó en la ruina todo el ejército de los asirios. Gracias a la fuerza de su sobriedad, cortó la cabeza de Holofernes, guardó íntegra su castidad y obtuvo la victoria. Judith, armada del ayuno, penetró resueltamente en el campo enemigo. Allí yacía Holofernes, sumido en la embriaguez, hasta el punto de no sentir el tajo del acero. Así el ayuno de una sola mujer venció a los innumerables ejércitos de los asirios. También el ayuno realzó la hermosura de Ester, porque el Señor aumentó la gracia que adornaba su alma sobria. Libertó a toda su raza, es decir, a todo el pueblo judío, de una cruel persecución, y el rey quedó sometido a todos sus deseos. Así pues, habiendo ayunado 3 días seguidos y habiéndose lavado simplemente con agua sola, agradó mucho más al rey y obtuvo venganza de la injusticia, en que tanto Amán, vanagloriándose de haber sido invitado al convite real, recibió allí mismo, en medio de los hervores del vino, el castigo de su embriaguez. El ayuno es, pues, un sacrificio de reconciliación, un aumento de energías, ya que según vemos comunicó mayor robustez aún a las mujeres, acrecentando a la vez sus hechizos.
El ayuno nos libra de tener que pedir prestado, desconoce los intereses onerosos. La mesa del que ayuna no huele a usura. Hasta a los mismos convites presta su atractivo el ayuno, porque la buena comida habitual llega a hacerse fastidiosa y desabrida por su misma frecuencia. El ayuno constituye, en verdad, el mejor condimento de nuestros manjares, mas cuanto más vivo es el apetito, más sabrosa resulta la comida. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas de la lección del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en casa de uno de los principales fariseos a comer en un día de sábado, le estaban éstos acechando, y he aquí que se puso delante de él un hombre hidrópico. Y lo que sigue. La homilía de San Ambrosio, obispo. He ahí en primer lugar la curación de un hidrópico, en quien el peso de la carne entorpecía los movimientos del alma y extinguía el ardor del espíritu. Viene después una lección de humildad, cuando el Señor condena con ocasión del banquete nupcial a los que eligen los primeros puestos. Ello no obstante, lo hizo con suavidad, deseoso de mitigar con su bondad persuasiva la severidad de la reprimenda, de convencerlos mediante razones y de que la corrección aplicada sirviera para moderar su ambición. Esta lección de humildad va acompañada de una lección de misericordia, y las palabras del Señor nos demuestran que la misericordia digna de ese nombre debe practicarse con los pobres y los débiles, porque ser hospitalario con los que recompensan la hospitalidad antes denota ser avaros que no caritativos. Finalmente, a uno de los convidados, como a un veterano que ha cumplido sus años de servicio, da Jesucristo por recompensa el precepto de despreciar las riquezas, ya que el reino de los cielos no puede ser adquirido ni por aquel que, enteramente entregado a las cosas de aquí abajo, ha comprado posesiones terrenales, ya que el Señor dijo, vende cuanto tienes y sígueme, ni por aquel que compró bueyes, ya que Eliseo degolló y distribuyó los que tenía, ni en fin por aquel que, habiendo tomado mujer, se preocupa de las cosas de este mundo y no de las de Dios. Cierto que no se intenta condenar el estado conyugal, pero se afirma que la virginidad ha sido llamada a un honor más alto que las nupcias, porque la mujer soltera o virgen piensa en las cosas de Dios para ser santa en cuerpo y alma. Mas, para conquistarnos ahora la amistad de las personas casadas, como más arriba nos hemos conciliado las de las viudas, digamos que no estamos lejos de la opinión de muchos intérpretes, que estiman que las tres clases de hombres excluidos de la participación en el gran festín son los paganos, los judíos y los herejes, y por esto el apóstol nos manda huir de la avaricia, por medio de miedo de que, engolfados, como los gentiles, en la iniquidad, la malicia, la impudicia y la avaricia, no podamos llegar al reino de Cristo, porque ningún impúdico o avariento, vicios que implican una idolatría, será heredero del reino de Cristo y de Dios. Oración. Os rogamos, Señor, que vuestra gracia nos prevenga y nos acompañe siempre, y que nos haga solícitos y constantes en la práctica de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.